¿Qué es la generosidad? Dar sin esperar nada a cambio, sí y no. Es más que eso. ¿Qué es la generosidad? Es el desprendimiento que yo tengo. Es el desprendimiento con que yo doy las cosas. Eso es la generosidad. Y a nosotros nos cuesta ser generosos. ¿Por qué? Porque estamos apegados. Porque estamos apegados a las cosas materiales. Nos cuesta ser generosos porque estamos apegados a las cosas y no debería ser. Nosotros debemos apegarnos a las cosas espirituales, no a las cosas materiales. Porque aquel que se apega a las cosas materiales, lamentablemente, cuando le quitan algo, la vida se le termina. Aquel que está pegado a las cosas materiales, se le parte el celular, la vida se termina. Aquel que está pegado a las cosas materiales, se le daña el carro, la vida se termina. Por eso no debemos apegarnos a las cosas materiales, sino debemos pegarnos a las cosas espirituales. Debemos ser generosos para Dios. Yo pregunto, ¿aquí quién de ustedes es generoso? ¿Quién es generoso aquí? ¿Quién es apegado a las cosas materiales? Todos somos apegados a las cosas materiales. ¿Quiénes somos desprendidos de las cosas materiales? Nadie es desprendido de las cosas materiales. No. ¿Zenaito es desprendido de las cosas materiales? ¿Sí o no? Un poquito. Ay, papá, que se está descubriendo a la gente. ¿Quién es desprendido de las cosas materiales aquí? ¿Dónde está Jesús? Que no lo veo. Jesús, ¿usted es desprendido de las cosas materiales? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Cuántos becerros, cuántos mauques me va a dar? Ah, vaya lo busca, no me haga y me llevo el camión de una vez. Tampoco así, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esta cita bíblica de San Pablo a los Corintios. Porque muchos falsos pastores se valen de esta cita para despelucar a las ovejas. Lamentablemente. Y muchos falsos pastores de esos que llaman, no lo voy a decir cómo se llama. No me gusta decir eso. Yo los voy a llamar como yo los llamo. Muchos fantoches que cargan una Biblia bajo el brazo y se dicen, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9 que tienen que ser desprendidos. Por eso, hermano, necesito 2, 3, 4, 5 reces. Porque Dios no se deja ganar en generosidad y Dios le dará más. Así dicen los fantoches. Y empiezan a robar, a robar, a robar. Ojo, cuidado. Cuidado, lo decía la obra ahora. La palabra de Dios es una espada de doble. Y a veces nosotros utilizamos, Tony, la palabra de Dios ¿para qué? Para robar. Para robar. Y no solamente los fantoches, muchos de nosotros también utilizamos la palabra de Dios para robar. O utilizamos las cosas de Dios para robar. Cuando alguien utilice la palabra de Dios para robar, denle un parado. No, que Dios dice que hay que ser generoso y usted tiene que dar esto, esto, esto y esto. No, no. Dar con generosidad significa desprenderse de lo que tú puedas desprenderte. No de todo, porque si no, ¿de qué vas a vivir? Entonces hay que saber. Hay que saber. Hay que ser generosos, pero tampoco hay que ser bobos para dejarse pelucar. San Pablo nos llama a eso, a ser generosos, a ser desprendidos para las cosas de Dios, para el bien, no para el mal. ¿Ok? Generoso no para enriquecer a una persona, sino para hacer el bien o satisfacer la necesidad espiritual o económica de una persona, para ayudar a una persona. Para eso sí, no para hacer rico a otra persona. Es colaborar de corazón para. Porque muchas veces nosotros utilizamos la palabra para nuestro propio beneficio.
Y en eso hay que ser celoso. Hay que ser celoso. ¿Ok? Lo primero que nos dice San Pablo es que debemos ser generosos. Lo segundo que nos dice San Pablo es, allá voy. Cuando vayamos a dar algo, ser generoso, pero darlo de corazón, darlo de corazón, darlo de buena gana. Darlo de buena gana y no obligado. Darlo de buena gana, de corazón. ¿Verdad? ¿Y cómo nos cuesta a nosotros dar las cosas de corazón? ¿Cómo me cuesta a mí verdaderamente despojarme de algo y darlo con todo el amor del mundo? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué me cuesta a mí dar las cosas de corazón? Porque estamos apegados a las cosas materiales, lamentablemente. Y nosotros no estamos llamados para apegarnos a las cosas materiales. Estamos llamados para estar desprendidos y dar las cosas de corazón. Cuando tú vayas a dar algo, hazlo, pero de corazón, no a regañadientes, no a regañadientes, porque Dios bendice al que da con amor. Dios bendice y multiplica. Al que da con amor, Dios bendice y multiplica. Y para eso tengo muchos testimonios que han pasado en mi vida. Pero lamentablemente muchos de nosotros no practicamos eso. Porque pensamos que si damos, que si tengo ganado, tengo unas 30, 40 reses y doy una, me voy a empobrecer. Primero, no soy generoso. Y segundo, no, vamos a dársela para que no puedo decir la mala palabra, para que no la diga más. Tampoco es el caso. Es decir, vamos a dársela porque verdaderamente necesita y porque me nace dársela, no por otra cosa. Lo primero es ¿ser qué? Y lo segundo es dar de corazón. Lo tercero que nos llama la palabra de Dios hoy es amar y cumplir con todos los preceptos que Dios nos encomienda. Amar y cumplir los preceptos que Dios nos encomienda. ¿Y qué nos encomienda Dios? ¿Qué preceptos nos encomienda Dios? Sobre todo el amor. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Amarlo a Él sobre todas las. ¿Y lo amamos nosotros más que todas las cosas? ¿Amamos a Dios más que todas las cosas? No. Y lo otro es, aparte de amarlo a Él sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Amamos nosotros al prójimo como nos amamos nosotros mismos? No. ¿Cómo vamos a amar a una persona si nosotros no sabemos, si nosotros no nos amamos? ¿Cómo vamos nosotros a amar a alguien si no nos amamos nosotros? Yo creo que eso lo expliqué en la última misa que hice, en la última asamblea que hice allá en la parroquia. En la parroquia. Para amar a una persona hay que amarse uno mismo. Pero para amarse uno mismo hay que... ¿Hay qué? No. ¿Hay qué? Vamos a ver el Ministerio de Música si se acuerda de eso. Para amar a una persona hay que amarse uno mismo, pero para amarse uno mismo hay que ¿qué? No. No me decepcionen porque entonces estoy viendo que ustedes están nada más por cantar y no por aprender. Y esto va para las redes. Y tómenmele el rostro a todos, mire, para que les dé pena. Porque no es solamente cantar por cantar, también es para aprender. Vayan conociendo al Padre Rufo. ¿Ok? Amar a otra persona como me amo yo mismo significa aceptar a la otra persona como yo me acepto. Paren la oreja. Si yo no me acepto, yo no puedo aceptar a otra. Y aceptarme, ¿yo qué significa? Aceptarme yo, ¿qué significa? Paren la oreja para acá. Aceptarme yo, ¿qué significa? Reconocer que yo tengo virtudes y defectos. Y si yo tengo virtudes y defectos,
tengo que reconocer que la otra persona también tiene virtudes y... Pero antes de reconocer que esa persona tiene virtudes y defectos, yo debo saber que yo soy único e irrepetible. Que cada persona es única. Que si yo soy único, tengo virtudes, y la otra persona es única y tiene defectos, entonces mis virtudes también los tiene esa persona y los defectos de esa persona también los tengo yo. Para poder aceptarme, yo tengo que saber que las personas tienen virtudes y cuando yo empiece a aceptar eso, a comprender que si yo tengo cosas buenas, las otras personas también tienen cosas, pero si las otras personas tienen cosas malas, yo también tengo cosas. Y es lo que nos cuesta entender a nosotros. Cuando yo empiece a aceptar eso, cuando yo comprenda eso, que así como yo tengo cosas buenas, los demás tienen cosas buenas, pero como los demás cometen errores, yo puedo cometer errores, empiezo a aceptarme y a aceptar a los demás.